Minutos y ya estamos mucha gente. Em, pues nada, voy, yo como ha comentado Nicola, soy un poco el referente técnico del tema de los grafos aquí en Graph Everywhere, CTO, y uno de los fundadores. Y nada, yo voy a hacer una pequeña introducción en 10 minutitos de cómo se están usando o por qué hemos llegado a este webinar y por qué están usándose los grafos en los departamentos de IT, cómo se ha llegado y explicar casos de uso que nos han venido, pues, de hecho, de nuestros propios clientes, ¿no? Que han estado como David y Javier, pues desarrollando estas soluciones, pues que aportan valor al negocio. Van a ser 2 puntos muy cortitos. También, pues vamos a empezar por quiénes somos, para aquellos que todavía no nos conozcáis, que seréis, yo creo que pocos. Al final somos expertos en grafos, ¿eh? Somos una compañía con un foco totalmente 100% a los grafos, a ayudar a las organizaciones a crear soluciones en el cual el grafo pues es core, ¿no? Dentro de la necesidad de negocio que se pretende cumplir. Y bueno, damos soporte local, ayudamos a proporcionar conocimiento, entrenamiento, trainings y obviamente pues participar en la construcción de estas soluciones para acelerar el time to market. Y somos pues partner de referencia tanto de Neo4j como de Linkurious, como tecnologías punteras para cada uno para algunas partes del core del grafo y también para la parte más de visualización que es Linkurious. Y sin más, esta sería nuestra presentación rápida. Vamos a hablar un poco de los grafos dentro de las operaciones de IT. Y bueno, os pongo aquí una slide que diréis que nos cuenta aquí, que nos pone aquí Josep. Pues estas dos fotos, aunque realmente juntan el sector más primario, ¿no? que tenemos desde tiempos ancestrales con la última cosa más digital y más tecnológica, realmente tienen paralelismos muy grandes, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado aquí a partir de momentos o de momentos históricos como estos, donde, fijaos, para gestionar, pues no sé, una hectárea de tierra, posiblemente se necesitaban cientos de personas y ahora, pues un tractor como ese gestiona cientos de hectáreas, no una, no, cientos de hectáreas. O sea, se ha incrementado esta capacidad mucho, ¿no? Y del mismo modo, dentro de los departamentos de sistemas, y ya lo llevo un poco al terreno que traemos hoy, ¿no? Eh, hace no tantos años, para gestionar una parte de un proceso de negocio, se utilizaban muchísimas personas. Teníamos las oficinas llenas de gente. Y hoy no, y hoy hemos visto a ese señor que se paseaba por el data center, y posiblemente él pues es el encargado de manejar, ¿no? De gestionar igual miles de aplicaciones que están colgadas en contenedores, clouds o máquinas físicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaos que más allá de que son dos mundos muy diferenciados, al final todo va de lo mismo, de la productividad. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años en los departamentos de tecnología. Las operaciones de IT han pasado de proporcionar servicio al cliente interno, a ser un canal directo hacia el cliente. Las aplicaciones antes pues, venían directamente de la red, de oficinas, etcétera, y ahora no. Y ahora son los propios clientes los que acceden a las aplicaciones. Hemos pasado de arquitecturas simples a arquitecturas súper complejas, con clouds, híbridos, APIs, microservicios, etcétera. De tener un impacto relativo en el negocio en cuanto a la disponibilidad de los sistemas, por ejemplo, a que ahora ya no me llama alguien de una oficina, oye, es que no me conecto, no, ahora me llama un mega jefe que me dice, se me ha caído el sistema de venta online y cada hora que pasa perdemos 1 millón. O sea, la importancia de estas operaciones ha crecido de una manera exponencial, ¿no? En este último tiempo. Y luego la seguridad también. Seguridad antes era algo necesario, ¿no? De control, que obviamente siempre hemos tenido, a algo
totalmente imprescindible, tanto a nivel de control del fraude, como a nivel de ataques, etcétera, que impacta incluso hasta en la reputación de nuestro negocio. Y también, y no finalmente, porque esto tiene flechas hacia la derecha, las que queráis, pues, pero sí que lo que más creemos que más impacto tiene, la parte de los datos, de ser un soporte muy decisional a estar claramente en el core de la operación en sí, ¿no? O sea, como vemos, las operaciones, pues, han aumentado su importancia en cuanto a ser clave para el desarrollo de la operación del día a día del negocio. Y a todos estos planos, a los planos de las plataformas, hasta los procesos de negocio, pasando por el desarrollo de las aplicaciones, la productivización de las aplicaciones, los datos, etcétera. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿O dónde queda todo el paraguas aquí dentro? Dentro de la parte del gobierno de IT. Y para gobernar esto, para gobernar todo esto, que cada vez se ha hecho más complejo, una de las cosas que hemos ido haciendo también es que hemos pasado de operar sistemas prácticamente a operar el negocio. Hemos pasado de hacer monitorización a hacer observabilidad, que aunque se parecen, seguro que sabéis que no es lo mismo. Cosas más accionables, los sistemas nos tienen que dar información, métricas, trazas, etcétera, que podamos llegar a accionariar hasta todos los niveles, desde el nivel de la plataforma hasta ese nivel del proceso de negocio. Y decís, y bueno, y aquí los grafos que pintan, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ello. Pues ahora os voy a explicar unos cuantos casos de uso que estos son reales, o sea, son cosas que hemos estado en diversos clientes trabajando y que tienen esta traslación de todo lo que hemos visto, de que para pasar de esa oficina llena de gente que hacía parte de un proceso de negocio, o que para gestionar un host necesitábamos 200 personas y ahora tenemos una o dos, para eso hemos metido tecnología, mucha tecnología, a todos los niveles, desde la parte de desarrollo de aplicaciones, metiendo pues sistemas de Git y de deploys automáticos con Jenkins y CI/CDs y todo esto, hasta las plataformas con las virtualizaciones, todo eso ha sido incrementar la tecnología. Pero la tecnología actual, incluso esta que hemos metido, no responde todo lo que necesitamos. Fijaos que preguntas relativamente sencillas que nos podemos hacer como, oye, tenemos un servicio que está tardando más tiempo, ¿no? Un tiempo de respuesta mayor del esperado. Esto lo sabemos, lo monitorizamos y lo conocemos. Pero lo que no podemos contestar, oye, ¿y qué impacto tiene esto? ¿A dónde afecta? ¿A qué módulos? ¿A qué usuarios? O incluso a qué clientes se ve afectado. Porque como hacemos deploys, incluso a veces de aplicaciones a nivel geográfico, pues cada país accede a través de unos pods específicos. O sea, podríamos llegar a saber qué clientes son los afectados. O preguntas como, y voy de abajo arriba, me están incrementando los costes de mi operación porque hay más carga de trabajo de la esperada. Pues, ¿qué puedo hacer para optimizar esto? Para hacer una reorganización de mis cargas de trabajo en mallas complejas, donde hay miles de procesos, miles de elementos interconectados. Ya vais viendo por dónde va la cosa, ¿no? Esto no lo puedo resolver con las tecnologías que tengo. Igual puedo medirlo, puedo saber que hay un problema, pero me cuesta mucho realmente resolverlo. O tengo limitaciones en la CMDB. O incluso que nos hemos encontrado clientes que tienen diversas CMDBs para áreas diferentes, o por temas históricos, o por adquisiciones, o por tal, y que no son interoperables. Yo no puedo vivir así. Necesito tener una visión única de todo esto. Algo que no sea la tecnología la que me para a la hora de hacer lo que debo hacer, ¿no? de dar esa solución. Otro caso, la parte de data governance. Las tecnologías de data governance se quedan mucho en el ámbito de los metadatos y no de los datos operacionales, ¿no? De la operación real de qué se hace con los datos. Solo veo la trazabilidad, veo cómo se mueven, etcétera, pero ¿los está usando alguien? ¿Y por qué no los están usando? Y si no los están usando, los puedo eliminar. Y si los elimino, hago una bajada en los costes de operación.
en los costes de mantenimiento de las aplicaciones, en espacio, en todo, ¿no? Puedo realmente ahorrarme dinero al final. Y estas preguntas tampoco son capaces de responderlas. ¿Por qué no son capaces de responderlas? Porque en realidad son problemas de relaciones. Son problemas de relacionar datos. Y el tema de relacionar datos es lo que, como ya sabéis, porque estáis aquí, los grafos es lo que realmente hacen muy bien. La tecnología actual de todo, de un montón de sistemas que utilizamos en el día a día, le falta todavía esa vertiente de conectividad a nivel de los elementos que están relacionados dentro de estas aplicaciones, ¿no? Y eso es lo que solucionamos con grafos. La parte de los despliegues yo no la voy a contar porque es precisamente lo que nos van a contar David y Javier. Más cosas, ciberseguridad. Eh, Tenemos también algunos casos donde los, existen evidentemente herramientas de detección temprana de ataques, pero cosas como también nos hemos encontrado muchas cosas que se tienen que hacer offline, una vez hemos encontrado un problema. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos sistemas de detección de patrones complejos en tiempo real. Hacer, por ejemplo, identity resolution en tiempo real para asegurar o para detectar phishings, etcétera, o, comportamientos anómalos y tomar decisiones también en tiempo real para evitar un problema de ciberseguridad, ¿no? Otro caso de uso bastante habitual en entornos batch compañías que tengan batch complejos, pues la necesidad de optimización de estos procesos de cálculo, ¿no? Masivo. Tenemos un caso de un cliente que ejecuta cada día en su planificador más de 200.000 procesos y, bueno, pues detectar que cada una de las operaciones que realizan y darle a realizar un análisis de sus caminos críticos, el por qué una operación tarda 1 hora y no 2, y cómo optimizarla, y darle al usuario, al owner de esa aplicación, una herramienta de simulación de que si cambio este proceso y lo pongo allá, o si divido este en 2, cómo me va a cambiar esta malla y cómo voy a optimizar el tiempo de ejecución, que por lo tanto mejor servicio al cliente, menos costes, etcétera. Esto también es un caso que nos estamos encontrando. Y finalmente, un poco más cross, una, un punto y es, oye, oímos a la inteligencia artificial por todos lados, pero no la oímos todavía aplicada a los departamentos de IT. ¿Eh? Y ciertamente tenemos la percepción bueno, estamos absolutamente seguros de que sí que se puede utilizar y de que sí que se le puede sacar muchísimo rendimiento. Y aquí es donde la inteligencia artificial, todo lo que es la analítica predictiva, incluso dentro del grafo, nos puede proporcionar un valor añadido muy grande, porque cosas como esto de los procesos que decía, o la interconexión de una red o de una CMDB, detectar cuáles son los módulos más críticos de toda tu CMDB o cuáles son los servidores más críticos en cuanto a conectividad entre ellos o a dependencia de otros servicios. Al final eso posiblemente es un algoritmo muy sencillo, incluso no supervisado, como un PageRank, que nos puede permitir incluso a la hora de hacer pues, un deploy de una aplicación, eh, ordenarla en función de la importancia que tiene relativa a su impacto en la posibilidad de que falle algo durante ese deploy y de que hayan pues, más recursos dedicados a ellos, etcétera. Fijaos, son ideas solamente. Esto también os digo que todavía no lo tenemos, o sea, no lo hemos visto implementado. Sí que hemos hecho algunas pruebas ya, pero todavía no tenemos cosas así en clientes en producción. Pero sí que le vemos, desde luego, muchísimo valor a empezar a poner y hacer ese mindset de IA dentro de los departamentos de IT. Y yo con esto ya dejo mi presentación y dejo paso a que David y Javier nos expliquen. Y por supuesto, las preguntas, como ha dicho Nicola, si tenéis preguntas también de mi parte, ponerlas en el chat y al final también vamos a abrir un turno para que lo podáis preguntar y vamos a dar respuesta. Muchas gracias. Un segundito, compartimos.
Bueno, buenos días a todos. Yo soy David Jiménez, soy Product Owner y responsable de base de datos SQL y no SQL en BBVA. Y está conmigo mi compañero Javi. Buenas, yo soy Francisco Javier López y soy arquitecto backend en el banco también. Y nada, pues nada, vamos a intentar explicaros un caso de uso aquí en el banco. Esperamos que os sea amena la presentación, que no cometamos muchos fallos y que sea de vuestro interés. Un segundito. Aquí. Vale. Bueno, ¿quiénes somos? Yo creo que aquí no nos vamos a entretener mucho. Trabajamos en BBVA, somos uno de los principales bancos de España y Latinoamérica. Tenemos presencia en más de 25 países, 100.000 oficinas. Bueno, un poco lo que ya conocéis la mayoría, ¿vale? Y vamos un poco al grano, ¿vale? Un poco para que entendáis luego el caso de uso que os va a contar Javi, ¿vale? Yo os voy a contar un poco en la plataforma en la que funcionamos, ¿vale? Que aquí la llamamos Physis, ¿vale? Eh, Nosotros hace 5 o 6 años pues operábamos como la mayoría en este caso bueno, de las empresas bancarias y muchas otras empresas. Cada proyecto que llegaba requería su propia infraestructura, almacenamientos, hardware, base de datos, lo que fuera, ¿vale? Entonces eso hacía que los proyectos eh, pues se eternizaran en el tiempo, fueran muy costosos y a la larga eso era inmantenible. Entonces, bueno, el banco tomó una decisión y pensamos que había que crear algún tipo de plataforma cloud on-premise que nos permitiera crecer bajando los costes tanto de hardware como material, velocidad a la hora de despliegues y darle facilidades a los aplicativos. Entonces, bueno, basándonos un poco en la tecnología OpenStack que estaban haciendo en ese momento, ¿vale? Montamos lo que fue la infraestructura que llamamos Physics, ¿vale? Que lo que queríamos era pasar, pues prácticamente de esto, que es lo que todos los más viejos del lugar hemos conocido, a una infraestructura como código, ¿vale? En el que pudiéramos desplegar en plataforma virtualizada todos los componentes que cada una de las disciplinas necesitáramos, sea de seguridad, sea como nosotros en base de datos, sean los equipos de backend, aplicativos, etcétera, ¿vale? De forma rápida, ágil y prácticamente en tiempo récord, ¿vale? Lo que nos permitiera sacar al mercado productos nuevos, ¿vale? A nuestros clientes y no se retrasaran eternamente, ¿vale? Entonces, esto lo que pasamos es, a ver, un segundito, a ver, perdona. Bueno, pasamos a esto que os decía, a infraestructura como código. Vale, nosotros lo que montamos en esta plataforma on cloud on-premise, ¿vale? Lo que tenemos es, bueno, básicamente toda la parte física, como veis ahí abajo, pues el storage, networking, balanceadores, etcétera. Luego tenemos una capa de virtualización y a partir de ahí con herramientas tipo Ansible, Jenkins, Git con el repositorio, herramientas de monitorización como Elastic, pues desplegamos componentes. En nuestro caso desplegamos máquinas que dan soporte a base de datos, a gestores de todo tipo, SQL y no SQL, pero bueno, otras disciplinas despliegan sus, sus máquinas con sus aplicativos, ¿vale? Bueno, lo que tenemos dos grandes CPDs y lo que hacemos es que desplegamos primero en entornos previos en una geografía y luego en América y a continuación en producción desplegamos lo mismo. Lo que tenemos es siempre componentes homogéneos, las máquinas y todo lo que va por encima, en nuestro caso base de datos, por ejemplo, son exactamente iguales, con lo cual a la hora de resolver incidencias o cuando tenemos algún tipo de problema, no hay que estar pensando cómo se ha desplegado en cada sitio, porque el despliegue es siempre el mismo, ¿vale? Entonces, eso lo que nos permitió es pasar de lo que nos ocurría antes, que era que tardábamos 6 meses aproximadamente en tener una máquina disponible para poder empezar a desplegar todo el stack que necesitaba un proyecto, ¿vale? ¿Estamos teniendo problemas? Vale, que se nos ha quitado el refresco de la pantalla, perdona. Aproximadamente, ya ha vuelto, a 6 minutos por máquina, ¿vale? En nuestro caso de base de datos, eso nos permite, para que os hagáis una idea, que venga un proyecto que requiera en producción un clúster de 100 nodos, ¿vale? Y se lo podamos desplegar en aproximadamente 5 horas, esté el clúster de base de datos disponible, ¿vale?
Nosotros ahora mismo estamos manejando solo en base de datos, entre todas las geografías, unas 4.000 máquinas virtuales, ¿vale? Daros cuenta que ya cuando llegamos a esos volúmenes, solo en base de datos, tenemos otros departamentos que tienen lo mismo. Empezamos a tener ciertos problemas a la hora de coordinar los despliegues, organizaciones, dependencias. Entonces, lo que nos ha ocurrido es que dentro de nuestro propio stack hemos tenido que recurrir en este caso, a gestores de grafos como Neo para poder ordenar estas dependencias y un poco que nos ayude a mantener estos despliegues o que no tengamos problemas a la hora de desplegar unas máquinas con otras o cuando vas a... Ay, se nos ha ido. Perdona que se nos ha ido la pantalla. Cuando vas a instalar algún tipo de parche o a operar en una máquina, pues que sepas lo que puedes llegar a afectar, ¿vale? Entonces, ahora os va a contar Javi, que es el verdadero experto en esto, ¿vale? El gran proyecto que han llevado a cabo, ¿vale? Para poder conseguir que este gran volumen de infraestructura que teníamos aquí en BVA, pues pudiera ser operada de forma súper ágil. Vale, Te cedo la gracias, David. palabra. Vale, pues antes que nada, para comentar qué es lo que hemos hecho, primero voy a comentar qué problema teníamos. Entonces, nosotros en el banco tenemos una arquitectura monolítica en el que había un crecimiento constante de componentes de aplicación, que ese no estaba gobernado ni gestionado por nosotros, era totalmente independiente a nosotros y no teníamos el control de ese crecimiento. Entonces, el número de componentes de aplicación llegó a crecer tanto que el tiempo de arranque de la arquitectura estaba siendo un problema en el equipo. Se abordaron varias soluciones que al final eran parches, que nos dieron un poco de aire en su momento, pero que sabíamos que no era la solución final. Entonces, para poder atajar este problema de una forma contundente, la única forma posible era no instalar todos los componentes aplicativos, sino separarlos por funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que usamos para poder solucionarlo? Pues Neo 4J, que es por lo que estamos aquí. Entonces, os voy a explicar un poco cómo teníamos estructurada nuestra arquitectura antes de Neo. Nosotros tenemos un repositorio de recursos estáticos y de componentes que es el que se encarga de ver qué cambios hay de aplicaciones y trasladárselos a la arquitectura de ejecución cuando la pide. La arquitectura de ejecución pues va periódicamente pidiéndole cambios al repositorio y si los hay, pues este se lo devuelve. Entonces, como veis ahí, tenemos varias zonas en la arquitectura de ejecución, que es principalmente pues, por criterios funcionales. Unas aplicaciones que son más críticas van a un sitio, aplicaciones con X necesidades van a otra, pero en todas las máquinas se instalaban todos los componentes aplicativos. Ahí estaba nuestro problema. Para poder, como son componentes que no dependen de nosotros, establecer esa relación de dependencia era un problema que no podíamos resolver hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este cambio? Lo que hicimos fue almacenar toda la información, todas las relaciones de todos los componentes aplicativos en Neo y además también meter una catalogación para saber qué aplicación se estaba ejecutando en cada zona. Este sería nuestro modelo de datos que hay en Neo. Esos son todos los tipos de nodos que tenemos en la base de datos de Neo. Explicando el modelo, empezando desde abajo a la izquierda, estarían esas zonas que hemos visto antes, que la forma de poblarlo sería a través de un catálogo que hay que meter manualmente, hay que indicar qué componente se instala se ejecuta en cada zona, y ese componente es la transacción, que al final es el punto de ejecución de una aplicación. Luego también tenemos librerías, que son los componentes que contienen la lógica de negocio de las aplicaciones. También tenemos los binarios, que son los componentes con los que se comparte esa información entre transacciones y librerías. Y por último tenemos las utilidades, que son componentes de arquitectura que resuelven problemas comunes para todas las aplicaciones. Entonces, los componentes que gestionan las aplicaciones serían transacciones, librerías y binarios. Como podéis ver ahí, el número de componentes
que tenemos es bastante grande. De transacciones estamos en torno a 5.000 componentes, de librerías estamos en torno a 10.000 componentes y de binarios estamos en cuanto a 5.000. Esos entre 15.000 y 20.000 componentes son los componentes que nosotros no gestionamos, que dependen únicamente del aplicativo, de las aplicaciones, y pueden generar, modificar o eliminarlos cuando ellos quieran. Luego tenemos unas 15 utilidades de arquitectura más o menos, utilidades conectores, pues para acceder a base de datos o para acceder a otras arquitecturas o a cualquier sitio web o lo que sea. Y cuando hicimos este evolutivo vimos que el número de relaciones que salía finalmente era mayor de 500.000. Para poder establecer estas relaciones en Neo, como ya os he dicho, entre las zonas y las transacciones es una operación que se hace manualmente, pero todo el resto de relaciones se basa en el POM del componente. O sea, al final son componentes Java gestionados por Maven, y entonces en ese POM se indican las dependencias y de ahí se alimenta Neo para establecer las relaciones entre los distintos componentes. Vale, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo sería ese proceso en el que el repositorio de recursos que vimos anteriormente detecta cambios y pobla o obtiene información de este neo. Esta sería una foto inicial en la que tendríamos pues, las dos zonas de ejecución, que cada uno pues, solo tiene una transacción que hay que instalar. En el catálogo se indica que la zona 1 se instala la transacción 1, pero luego con toda la información que hay en el PON, pues eso ya sacamos todo el árbol de dependencias necesario para que esa transacción se pueda ejecutar correctamente en el nodo. Entonces, cuando el repositorio pregunta a Neo, le dice, oye, ¿qué componentes hay en la zona 1? Pues entonces Neo le devuelve este árbol. Y estos son todos los componentes que hay que devolver. A su vez, para la zona 2, le devolvería este. Entonces, cuando le preguntan, oye, ¿qué componentes tienes yo que soy de zona 1? ¿Qué componentes tengo que instalar? Pues le devolvería el primer árbol, y cuando le haga la petición para la zona 2, le devolverían el segundo. Entonces, imaginaos que de repente se está trabajando sobre otra aplicación, la transacción 3, y de repente ya está productiva y se quiere ejecutar en la zona 2. Pues entonces se catalogaría, ahí aparecería esa flecha negra nueva, y entonces ahora, cuando se pregunten por los componentes de la zona 2, ahora ya no englobaría solo la transacción 2, sino también la transacción 3 y todas sus dependencias. Aquí, como explicaba antes, antes de meter Neo en la arquitectura, se instalaban todos los componentes en cada zona de ejecución. Como podéis ver, además aquí hay un componente que es el binario 4, que no lo usa nadie. Entonces, antes se instalaba igualmente en todos los nodos y no se estaba usando, y ahora, como no forma parte de ningún árbol de ejecución, pues no se está instalando. Por lo tanto, estamos ahorrando espacio. Vale, ¿cómo hemos implementado esto en la arquitectura? Pues para que sea una curva de aprendizaje más sencilla y para poder agilizar los tiempos, al final nos decidimos por usar OGM, el Neo4j Object Graph Mapper. De esta forma trabajamos tanto con los nodos como con sus relaciones, como si fueran cualquier otro objeto de Java. Esto nos hizo que la solución, que ya era bastante compleja, bastante larga de por sí, pues agilizara un poco más. Luego cuando empezamos a hacer la solución, vimos que trabajando con queries nativas, con Cipher, se nos iba de tiempo. La solución que estamos implementando veíamos que estaba peligrando bastante. Pues para hacer una query de, oye, dame todos los componentes de esta zona, tardaba en torno a 20-30 segundos, lo cual era ingestionable. Ese tiempo no era aceptable y no lo podíamos asumir. Entonces ahí fue cuando preguntamos y nos comentaron que existían estas librerías de APOC, que son un conjunto de librerías y procedimientos que agilizan mucho ciertos tipos de queries, o te dan mucha más flexibilidad a la hora de hacer distintos tipos de queries. Vale, la solución está implementada. Ahora, ¿cómo la explotamos? ¿Qué podemos hacer? Pues, como os comenté al principio, el problema que teníamos y por el que lo abordamos con Neo era el tema de los tiempos de arranque. Entonces, para que os hagáis una idea, antes de abordar este evolutivo, los tiempos de arranque ya estaban llegando a un límite que empezaba a no ser seguro,
cuando levantaba una máquina, generalmente solía levantar con errores, no se conseguían resolver todas las dependencias de todas las aplicaciones. Y estábamos en unos tiempos ya peligrosamente cerca de los 30 minutos. Ahora, con la inclusión de Neo en la arquitectura, instalando solo los componentes que necesitamos, pues cada zona, dependiendo de los componentes que tenga, arranca más o menos rápido. Pero la zona más crítica que tenemos, donde hay menos componentes, arranca un 95% más rápido. O sea, podéis hacer una idea de la diferencia que hemos tenido. O sea, arranca y casi ni nos damos cuenta. Como este evolutivo era bastante crítico, mantuvimos unas zonas en las que no se seguía instalando todos los componentes, no estábamos catalogando. Esa zona ya ahora, creo que así ahora en verano, hemos tenido ya que dejarla porque ya estaba empezando ya nunca levantaba bien. Ya habíamos superado ese umbral seguro y ya la arquitectura siempre levantaba con errores y cada vez que había un reinicio por cualquier cosa, una actualización, un mantenimiento, cualquier cosa, teníamos que estar operando para solucionar esos errores. Vale. Nosotros también tenemos desde el equipo de arquitectura, tenemos una consola de operación, tanto para operar nosotros como los equipos de arquitectura locales, y a esta consola también tienen acceso a las aplicaciones para operar su configuración, etc. Entonces, aprovechando que tenemos toda esta información de relaciones en Neo, pusimos en esa consola de operaciones una pantalla para poder explotar toda esta información. Para poder visualizar los grafos usamos una herramienta que se llama vis.js. Vale, este sería un ejemplo de un árbol de dependencias de una transacción. Como podéis ver, lo que hacemos para que la información se muestre pues, lo más sencilla y clara posible, teniendo en cuenta el número de nodos que la mayoría de las veces aparecen, lo que hacemos es pintarlos por tipo de componente. O sea, en este caso, el azul es la transacción, que es como el padre, por decirlo así, es del que parten todos los demás componentes. Y los rojos son DTOs para el intercambio de información, los amarillos son librerías donde está la lógica de negocio, si os acordáis, y los verdes son las utilidades de arquitectura. Entonces, esto sería el árbol de dependencias de una transacción que no es ni de lejos la que más dependencias tiene. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues además de mejorar los tiempos de arranque, el tener ahora toda la información de esos componentes aplicativos en Neo nos permite explotar esa información para poder realizar otras muchas tareas de tipo sobre todo operacional, incluso adelantarnos a posibles problemas que podamos tener. Un caso claro es un análisis de impacto a la hora de deprecar o eliminar componentes, tanto de aplicaciones como alguna, por ejemplo, utilidad de arquitectura. Una vez que están todas las relaciones en Neo, podemos saber tanto hacia arriba como hacia abajo. Si yo quito una utilidad de arquitectura, por ejemplo, qué componentes hacia arriba aplicativos se verían afectados y a quién hay que avisar por si tiene que hacer algún cambio o cualquier cosa. También podemos detectar componentes con dependencias cíclicas, que también nos ha pasado alguna vez que como al final los componentes aplicativos no dependen de nosotros, pues se ponen dependencias cíclicas entre ellos, entre aplicaciones mismas o entre distintas aplicaciones, y al final eso hace que la arquitectura pues, tenga bastantes problemas de rendimiento, incluso que no llegue a levantar. También podemos obtener el número de componentes que tenemos instalados en cada zona. O sea, si os acordáis más o menos del número de componentes que manejábamos antes de este cambio, estamos ya en torno a 20.000. Y ahora pues podemos saber que, por ejemplo, en algunas zonas tenemos apenas 400, 500, 5.000, 10.000. De esa forma también podemos estimar para una zona concreta si hay que segregarla más o cuánto tiempo más o menos nos puede aguantar con ese número de componentes. También podemos obtener para cada componente, ya sea de aplicación o nuestro de utilidad de arquitectura, podemos obtener el árbol de dependencias tanto hacia arriba como hacia abajo. Y como mencionaba antes, con esto podemos hacer un análisis de impacto bastante detallado ante cualquier cambio de cualquier componente, quién se puede ver afectado o qué necesitas para que funcione.
También nos ha pasado antes de tener Neo que como no teníamos el control de esas relaciones entre componentes aplicativos, pues nos podían pasar varias cosas. Nos podían pasar que hubieran componentes como librerías o binarios que no estaban llamados por nadie, por lo tanto eran componentes que se instalaban y jamás iban a ser ejecutados. Y luego también teníamos transacciones que son, no se puede descartar de una forma tan sencilla porque como se ejecuta es el primer nivel, pero junto con las herramientas de monitorización sí podemos ver qué transacciones no se están ejecutando en cierto tiempo y con Neo podemos ver cuáles componentes de todo su árbol dependen solo de esa transacción y se pueden eliminar junto con la transacción cuando aplique. Y bueno, y hasta aquí llegaría todo. Si tenéis alguna duda, es el momento. Muchas gracias. Si inicio el vídeo, me conecto de nuevo. Creo que antes no te veíamos bien, Javi, pero bueno, hemos visto, estabas ahí, estabas hablando. Pues sí que ha llegado alguna pregunta por varios medios, mucha gente conectada. La primera pregunta que veo aquí es, ¿cómo se ha integrado Neo con la arquitectura del banco? Vale, pues eso más o menos yo creo que esa pregunta estaba hecha antes de explicarlo. Pero bueno, por entrar así un poquito más en detalle sin más, toda la parte, toda la gestión de ese Neo se hace desde el repositorio. El repositorio es al final el que tiene el control de los cambios, el que sabe qué cosas se han cambiado y el que actualiza ese Neo. Vale, muy bien. Aquí hay, eh, aquí hay una pregunta que me hacen, aquí llegar por medios, eh, y habla de retos. ¿Cuáles han sido los retos más grandes del proyecto? No tanto a nivel de despliegue, infraestructura, como a nivel de desarrollo. Ya he visto uno que has mencionado durante la presentación, que es referente a las APOC y a la manera de trabajar con Cypher. Pero bueno, si hay alguna cosa más referente a eso, el despliegue, mantenimiento, incluso la parte de usuario, desarrollo. Bueno, a nivel de base de datos, nosotros que llevamos la gestión de los neos en esta parte, en NextGen, la verdad es que sí fue bastante fácil desplegar los neos desde el principio, lo tenemos completamente automatizado y los aplicativos que ya van usando BVA Grafos, la verdad es que nos llegan, nos piden, se despliega rápidamente el nodo con el gestor. Y la verdad es que prácticamente en tiempo récord está ya en uso por parte del aplicativo. Y a nivel de ya interno, no sé si hay Javi. Y nosotros el mayor problema que hemos tenido, sobre todo, como comentaba, que todos esos casi 20.000 componentes de aplicación no están gestionados por el equipo de arquitectura. Y entonces, pues hay equipos, hay veces pues, que los componentes no están del todo bien hechos y el Neo al final se alimenta del POM. Y bueno, como en el caso que teníamos inicial, siempre se instalaban todos los componentes, aunque tú no pusieras una dependencia en el POM, luego siempre la encontrabas en ejecución. Pero claro, ahora que solo se instalan los componentes que forman parte del árbol y ese árbol se saca del POM, pues bueno, nos encontramos con varios problemas en cuanto a que había componentes que había que revisar y que había que arreglar para que ese árbol se formara correctamente. Mira, esta es una pregunta que te hago yo, porque así un poco que me sale. Cuando habéis empezado con este proyecto, yo creo que todos, la mayoría por lo menos, venimos de tablas y de bases de datos más tradicionales, ¿no? ¿Empezar a pensar en grafo ha sido un desafío para vosotros? Era un poco complicado. Sí que es verdad que al final encajaba bastante bien lo que queríamos hacer con la base de datos de grafos. De hecho, hace tiempo se intentó abordar esto con base de datos relacionales y vimos que no tenía mucho sentido. Entonces, en cuanto pudimos usar Neo, vimos que la solución es que encajaba perfecto. Así que fue cuando empezaste a pensar. Bueno, última pregunta que tengo por aquí es si la solución está desplegada para ir a soporte a alta disponibilidad. Si está. Ahora mismo no, pero en breve sí que vamos a pasar a alta disponibilidad a clúster de Neo, lo cual nos va a permitir no solo dar esta funcionalidad a los compañeros que lo usan y a los resto de aplicativos, sino que además nos permite crecer ya sin tener en cuenta el licenciamiento que va en este tipo de proyectos de nodo a nodo, ¿vale? Con lo cual yo creo que ahí vamos a salir ganando también. Pues En principio, además lo hemos estado mirando y no es relativamente fácil pasar a ese tipo de arquitectura.
y automatizarla. Pues yo no veo no veo más preguntas, por lo menos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta más y quiere escribirla en el chat o Aprovechad, que esto aprovechar seguro que que hay tenemos alguien que aquí. tiene alguna cosa ahí en la cabeza que tenéis aquí un ejemplo de uso de cómo lo han llevado a cabo, así que Veo os que, quedéis con la pregunta. a ver, veo que alguien ha levantado la mano. Déjame. eh, ¿Ha habido alguien que ha levantado la mano? Yo no he visto a nadie, no sé. Los- Robert Sánchez, lo veo con la mano levantada. Sí, sí, Robert. No sé, habilítale, por favor, para que pueda escribir o sea, preguntar, para que pueda hablar. Que no le veo. Ay, Soraya. Está al final Está al de... final, tienes que pasar las pantallas. Está en la tercera pantalla, creo. Hola, ¿me escucháis? Sí, Sí. sí, ahora. Vale, vale. Bueno, muchas gracias por compartir vuestro caso de uso porque la verdad es que es muy interesante. Pero hay una cosa que, bueno, me interesa bastante, ¿no? Y estáis hablando de cómo habéis optimizado los tiempos de arranque, ¿vale? Pero entiendo que esto también os ha derivado en una mejora en la optimización de recursos, ¿no? O sea, quiero decir, no es la misma máquina que necesitas para levantar todas esas dependencias de las que estabais hablando, sino que al levantar un subset mucho más reducido, entiendo que también esto os ha repercutido en una eficiencia de costes en términos de infraestructura. ¿Es así? Las máquinas que usábamos siguen siendo las mismas, porque al final esto es una arquitectura legacy, es una arquitectura monolítica y ya la arquitectura de por sí pues usamos un stack bastante pesado. Pero sí que vemos que cuando instalábamos todo ya en temas de memoria estábamos al límite, temas de CPU también a la hora de resolver dependencias que a lo mejor luego no se ejecutaban nunca. Entonces la máquina es la misma, pero sí que vemos que vivimos mucho mejor porque ya están bastante más ligeras de memoria y de CPU. Sí, lo que nos... ¿Habéis, pero podríais hacer en algún momento este pensamiento, ¿no? De decir, oye, una No, segunda fase, lo que ¿no? ocurre es que antes necesitaban desplegar ellos muchas más máquinas y ahora tardan más tiempo en tener que ir añadiendo máquinas a cada una de las zonas. Ah, bueno, claro, porque tienen más disponibilidad, claro, El tienen crecimiento ahora más es ancho En lugar de de hacerlas más acceso. pequeñas y tener más máquinas, que al final luego eso cuesta manejarlo, Correcto, lo que han mantenido es el tamaño de la máquina, pero digamos que tardan más en llenarla, en exacto. O sea, vale. la hacen sí, más sí. operativa. O sea, no Y otra, necesitas levantar tantas como levantabas antes. Eso es. y otra duda que también me surge con el modelo que habéis presentado es, ¿habéis puesto pesos al tamaño de los componentes o algún indicador que os pueda hacer indicar, ¿no? Que un componente, o no sé, o basarse en el tiempo de ejecución, algún tipo de peso que os pueda ayudar a optimizar aún más esto, o es simplemente optimización por relación lo que estáis haciendo? Es simplemente optimización por relación. Vale. Pero mira, te lo puedes apuntar. Sí. Bueno, aquí es un poco lo que he comentado yo, de que realmente el uso de algoritmos de estos nativos de grafo nos puede ayudar a ir dando más insights en el futuro. O sea, de decir, estos componentes son más importantes porque tienen un peso mayor de dependencias dentro de toda la red, ¿no? De toda esta... claro, eso hace pues que pudieras tomar decisiones como esto lo despliego con más prioridad o esto le doy, no sé. O sea, realmente le puedes sacar a estos indicadores, a estos scores más ya específicos, usos, al final, seguro. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Nada. Nada. Robert, venga, ¿alguna pregunta más? Seguro que tenéis por ahí. Y si no, estamos cumpliendo perfecto el tiempo, que no está mal tampoco. Pues mira, sí, Sé que todos tenemos mucho trabajo. incluso a nivel técnico, tenemos aquí, José, por si hay alguna pregunta así más técnico, no, de producto, digo. Bueno, Sí, oye, si no hay más preguntas, yo creo que podemos despedirnos.
Ujú. La verdad que muchas gracias a todos. Otra vez, gracias Javier, gracias David por habernos compartido el caso de uso. Muy interesante, por supuesto. Gracias Josep también. Un placer. Y, y gracias a todos que os nos habéis dedicado algo de tiempo. Espero que haya sido de interés.